Soy la doctora Rosario Dávalos Gamboa. Hoy voy a explicarles el tema de lípidos. Los lípidos son biomoléculas orgánicas que están formadas por carbono, hidrógeno y oxígeno. Mucha cantidad de carbono e hidrógeno y poca cantidad de oxígeno. También pueden contener en su estructura fósforo y nitrógeno. Constituyen un grupo de moléculas grandes que están relacionados desde el punto de vista físico y no químico. Están emparentados sobre todo por su solubilidad. Los lípidos son solubles en solventes no polares como el cloroformo, el éter y el benceno, y no son solubles en solventes polares como el agua, el etanol. Estas biomoléculas, los lípidos, constituyen un grupo de moléculas con composición, estructura y funciones muy diversas, pero todos ellos tienen en común varias características. Como dije, no se disuelven en agua, se disuelven en disolventes orgánicos como el cloroformo, el benceno, aguarrás o acetona. Son menos densos que el agua, por ello flotan sobre ella. Son untuosos al tacto y son malos conductores del calor, por eso son buenos aislantes. Los lípidos existen en forma sólida y en forma líquida. Los que están en forma sólida se llaman grasas y los que están en forma líquida se llaman aceites. Los lípidos sólidos, se caracterizan por tener ácidos grasos que no tienen dobles enlaces. En cambio, los aceites tienen varios dobles enlaces en su estructura. Los lípidos son altamente importantes por las funciones diversas que poseen. Tienen función de reserva energética, función estructural, ya que forman parte de las membranas celulares. También tienen función protectora, ya que actúan como aislantes térmicos, participan en la impermeabilización. Tienen también función reguladora, ya que dan lugar a hormonas, transportan vitaminas. Como decía hace un momento, tienen función energética de reserva. Un gramo de lípidos aporta 9.4 kilocalorías de energía. Tienen también función estructural. Forman parte de la doble capa en las membranas celulares. Tienen función protectora, protegen nuestros órganos de cualquier golpe brusco. Tienen también función de transporte, ya que las lipoproteínas transportan los mismos lípidos como si fuesen solubles en agua y transportan las vitaminas liposolubles como la A, la D, la E y la K. Algunos de ellos tienen función biocatalizadora, aceleran la reacción de las reacciones químicas y también tienen una función precursora. Dan lugar, por ejemplo, a la vitamina D. La importancia de los lípidos para nuestro organismo, en sí para los organismos vivientes, como las vitaminas liposolubles, la D, la E, la K, están inmersas en grasa. Los lípidos que ingerimos van a facilitar el transporte de estas vitaminas. También las grasas o los lípidos juegan un papel muy importante en el mantenimiento de la piel, los cabellos, en el aislamiento de órganos corporales contra el shock, en el mantenimiento de la temperatura corporal y promoviendo la función celular saludable. Además, como ya mencioné, sirven de reserva energética para el organismo. ¿Cómo se clasifican los lípidos? Existen dos formas de clasificarlos. Una es de acuerdo a su composición, como lípidos simples, lípidos complejos y sustancias asociadas a lípidos. Los lípidos simples solo tienen carbono, hidrógeno y oxígeno. En este grupo se encuentran los acilglicéridos o acilgliceroles y las ceras. En cambio, los lípidos complejos, además de tener carbono, hidrógeno, oxígeno, tienen otros elementos como el fósforo o el nitrógeno. En este grupo se encuentran los glicerolípidos, los esfingolípidos. Y las sustancias asociadas a lípidos son los terpenos, esteroides e glucanoides, que estos
pueden ser partes de lípidos o pueden dar lugar a los lípidos. Otra forma de clasificarlos desde el punto de vista bioquímico es como lípidos saponificables y lípidos insaponificables. Los lípidos saponificables tienen abundante cantidad de ácidos grasos y forman jabones. Estos lípidos saponificables se dividen en simples, complejos. Los simples son los acilglicéridos, las ceras. Los complejos también se llaman como lípidos de membrana. Entre estos tenemos los fosfolípidos, los fosfoglicéridos, los fosfoesfingolípidos, los glucolípidos, los cerebrósidos, los gangliósidos. Los lípidos insaponificables son aquellos que no forman jabones, no tienen muchos ácidos grasos. En este grupo tenemos a los terpenoides, los esteroides y los eicosanoides. La mayoría de los lípidos abundantes, tienen ácidos grasos, por eso debo referirme a los ácidos grasos. Los ácidos grasos, denominados también como ácidos carboxílicos, son cadenas grasas de ácidos carboxílicos. Se dividen en saturados e insaturados. En nuestro organismo y en el organismo de los mamíferos predominan los ácidos grasos con átomos de carbono par. Existen los esenciales, los no esenciales. ¿Qué funciones tienen los ácidos grasos? Forman parte de otros lípidos, por ejemplo, de los acilgliceroles y las ceras. Son fuente de energía. Son fuente de almacenamiento de energía, como los triglicéridos. Y también los ácidos grasos forman parte de la estructura de la bicapa lipídica, forman parte de los fosfolípidos. Los ácidos grasos se clasifican en dos grandes grupos, en saturados e insaturados. Los saturados son aquellos que no tienen dobles enlaces. En este grupo tenemos al ácido láurico, el ácido mirístico, el ácido palmítico, el ácido margárico, el ácido esteárico, el ácido araquídico y el ácido linosérico. El más abundante de estos saturados es el ácido araquídico. Entre los insaturados tenemos el ácido palmitoleico, el ácido oleico, el ácido elaídico, el ácido linoleico, el ácido linolénico, el ácido araquidónico, el ácido nerbónico. Los ácidos grasos insaturados poseen un doble enlace o varios dobles enlaces en su estructura. Tenemos los ácidos grasos esenciales, que son denominados así porque nuestro organismo no forma, y estos son esenciales para formar los fosfolípidos, formar parte de nuestras estructuras celulares. Los ácidos grasos son el ácido linoleico, el ácido linolénico y el ácido araquidónico. Todos los días debemos ingerir estos ácidos grasos, porque si no ingerimos estos ácidos grasos esenciales que se encuentran sobre todo en aceites vegetales, se va a producir patologías por deficiencias de ácidos grasos esenciales que van a llevar a caída de pelo, se va a producir la piel seca y algunos problemas neurológicos también. Aquí podemos apreciar la fórmula de un ácido graso que tiene el grupo carboxilo, que se llama también ácido orgánico. Este es un ácido graso insaturado que tiene un doble enlace. Entre los ácidos grasos podemos mencionar los ácidos grasos omega 3, omega 6, omega 9. Son aquellos ácidos grasos que tienen dobles enlaces en esos carbonos, en el carbono 3, en el carbono 6, en el carbono 9. De ahí surge el nombre de ácidos grasos omega 3, cuando tienen doble enlace en el carbono 3. Y así sucesivamente el omega 6 y el omega 9 o el omega 10. Estos ácidos grasos esenciales se encuentran en muchos nutrientes que ingerimos y son esenciales para muchos procesos metabólicos y funciones vitales. Estos ácidos grasos esenciales los vamos a encontrar
en los lípidos de origen vegetal, por ejemplo, en las paltas, los vamos a encontrar en las semillas de las nueces, de la linaza, los vamos a encontrar en la almendra, etcétera. En referencia a los lípidos simples son aquellos que en su estructura solo tienen un alcohol y ácidos grasos. Son los lípidos simples, ésteres de ácidos grasos y alcohol, se dividen en dos grandes grupos, de acuerdo al alcohol presente. Se dividen en grasas neutras y ceras. En las grasas neutras, conocidas también como acilglicéridos, existen los triglicéridos. He de explicar en un momento, y estos poseen glicerol. Y las ceras tienen un ácido graso que no es glicerol, es un ácido que tiene 20 átomos de carbono, el ácido cetílico. En cuanto a los acilgliceroles, conocidos también como glicéridos, son la fuente de reserva energética de los animales, están en nuestras gorduras, son los que se encuentran en los adipocitos. Vamos a encontrar en los animales, sobre todo en los vegetales, por ende en los aceites. Y el exceso de lípidos es almacenado en grandes depósitos en el tejido adiposo de nuestro organismo, de los animales. Estos acilgliceroles o gliceroles se van a depositar como reserva de energía en los adipocitos. Tenemos varios tipos de estos acilgliceroles. Tenemos los monoacilgliceroles, los diacilgliceroles y los triacilgliceroles. Los triacilgliceroles tienen en su estructura un glicerol, que es un alcohol trihidroxílico, y 3 ácidos grasos unidos a ellos. Y de esta manera se forman los triacilgliceroles, que se llaman también triglicéridos, que decía, son los lípidos de reserva de nuestro organismo. Tenemos los diacilgliceroles, son aquellos que tienen un glicerol y 2 ácidos grasos unidos a ellos. Tenemos en este grupo también a los monoacilgliceroles, son aquellos que tienen un glicerol al cual se ha unido un ácido graso. La función principal de estos acilgliceroles es constituir fuentes de reserva de energía. Si me refiero un poquito a las ceras, que son también lípidos simples, las ceras son lípidos que tienen sobre todo función protectora. Están formadas por un ácido graso de cadena larga y también tienen un ácido graso de cadena larga. Y de esta manera, por tener esas cadenas tan largas, forman estos lípidos de protección. Por ejemplo, la cera de abeja, el cerumen de hilo, la lanolina en el pelo, son un tipo de ceras. Decía, un tipo de lípidos que tienen función de protección sobre todo. Entre los lípidos complejos. Los lípidos complejos son aquellos que en su estructura, además de tener un alcohol y ácidos grasos, tienen otros compuestos unidos a ellos. Entre los lípidos complejos encontramos una gran cantidad de lípidos que tienen un componente no lipídico y un componente lipídico que es complejo. En este grupo de lípidos complejos tenemos los glicerofosfolípidos, los esfingolípidos, los glicolípidos, las lipoproteínas, los proteolípidos. En referencia a los fosfolípidos son un tipo de lípidos que tienen una porción polar y otra polar. Entre los fosfolípidos hay los glicerofosfolípidos y los esfingolípidos. Los glicerofosfolípidos tienen un glicerol, tienen ácidos grasos, tienen fosfato y tienen una base nitrogenada, lo que le da una porción polar y una porción apolar. En cambio, los esfingofosfolípidos tienen una base esfingosina al cual se une el ácido graso, tienen ácido fosfórico y un compuesto nitrogenado. Los fosfolípidos son lípidos de la membrana, sobre todo se encuentran en la doble capa de las membranas celulares. Decía hace un momento, los glicerofosfolípidos, que se conocen como fosfolípidos así o como fosfoglicéridos, son componentes de membrana.
se derivan del ácido fosfatídico y sobre todo tienen una esterificación del residuo del ácido fosfórico en posición 3. Ejemplos de los glicerofosfolípidos son la serina, etanolamina, la colina. Si nos referimos a los fosfoesfingolípidos, son aquellos que tienen una base que se llama esfingosina, que está unido a un grupo fosfato. Tienen una arquitectura molecular y unas propiedades similares a los fosfoglicéridos, pero no contienen estos glicerol como alcohol. Poseen esfingosina, que es un aminoalcohol de cadena muy larga al que se une un ácido graso, y a este conjunto se denomina como ceramida. Esa ceramida que forman los fosfoesfingolípidos, por ejemplo, constituyen parte de las esfingomielinas, en el que el ácido graso es el ácido lignocérico y el aminoalcohol es la colina. Es un componente principal de la vaina de mielina que recubre los axones de las neuronas. Los glicolípidos, otro tipo de lípidos complejos, conocidos también como glucolípidos, ya su nombre dice, son lípidos que se unen a carbohidratos. Los glucolípidos son esfingolípidos que están formados por una base de ceramida, que es una esfingosina, más ácido grácido, que se une a un glúcido. Carecen de grupo fosfato estos, pero sí tienen ceramida. Estos glicolípidos sobre todo se encuentran en las bicapas lipídicas de todas las membranas celulares y son especialmente abundantes en el tejido nervioso. Entre los glucolípidos tenemos a los cerebrósidos, como su nombre ya dice. Son lípidos que se encuentran en el cerebro, resultan de la combinación de uraceramida con monosacáridos u oligosacáridos. Aquí podemos apreciar la fórmula de la ceramida. A la ceramida se une un carbohidrato y forman esos glicoglucolípidos y especialmente forman los cerebrósidos, que son los tejidos cerebrales. Tenemos también entre los glucolípidos a los gangliósidos. Son glucolípidos en los que la ceramida se une a un oligosacárido y casi siempre el oligosacárido o ha de formar el ácido siálico. En ese grupo de glucolípidos no es un monosacárido, es un oligosacárido. Un oligosacárido que le da esa propiedad de formar parte de los tejidos de los ganglios. Entre los glucolípidos podemos referirnos a un grupo que resultan de la combinación de esos lípidos con carbohidratos que se encuentran en la capa externa de la bicapa lipídica de las membranas celulares y actúan como receptores. Son los glucolípidos y decía, entre ellos se encuentran los cerebrósidos, los gangliósidos. Otro tipo de lípidos complejos son las lipoproteínas. Ya su nombre también nos infiere de qué se trata. Son lípidos asociados a proteínas. Son agregados de lípidos con proteínas que tienen una porción externa soluble en agua y una porción interna que es insoluble en agua. Acá podemos apreciar en este esquema un modelo de lipoproteína. Decía, son agregados de proteínas con lípidos que tienen una porción externa soluble al agua y una porción interna que no es soluble en agua. Las lipoproteínas tienen la capacidad de captar en su interior los lípidos insolubles. Por ejemplo, captan y toman el colesterol y los triglicéridos, que son totalmente insolubles en agua, y los transportan como si fuesen solubles en agua. Estas lipoproteínas sirven como medio de transporte de los triglicéridos y colesterol. Tenemos fundamentalmente 4 tipos de lipoproteínas: los kilomicrones, las lipoproteínas de muy baja densidad, que se abrevia como VLDL, viene del inglés Very Level Density Lipoprotein. El otro grupo de lipoproteínas son las LDL, en inglés, también viene del inglés de Level Density Lipoprotein. Tenemos las HDL, que se abrevia como
así como H mayúscula, D mayúscula, N mayúscula, y también viene la abreviación del inglés de High Density Lipoprotein. 4 tipos de lipoproteínas fundamentales. Los kilomicrones transportan los lípidos insolubles desde el intestino hasta el hígado. En cambio, las lipoproteínas de muy baja densidad y de baja densidad, estas dos, las VLDL y las LDL, transportan los lípidos insolubles desde el hígado hacia el interior de los tejidos vasos de nuestro organismo para facilitar su acumulación en el interior de nuestro organismo. En cambio, las HDL transportan los lípidos insolubles desde los tejidos extrahepáticos, o sea, de los tejidos de nuestro organismo, del interior de nuestro organismo, hacia el hígado para facilitar su metabolización. La LDL es una lipoproteína de riesgo, es denominada también mala, porque, como dije hace un momento, transporta los lípidos desde el hígado hacia el interior de nuestro organismo y facilita su acumulación en arterias de grueso calibre, facilitando el desarrollo de la arteriosclerosis. En cambio, la lipoproteína HDL se denomina también de protección, debido a que transporta los lípidos desde el interior de nuestro organismo hacia el hígado, facilitando su eliminación. Por eso se denomina la HDL como lipoproteína buena o de protección. Son las lipoproteínas. Entre los derivados de lípidos tenemos a los terpenoides, se llaman también isoprenoides. Son lípidos derivados de hidrocarburos de isopreno, como el 2-metil-1,3-butadieno. Son terpenos biológicos, constan como mínimo de 2 moléculas de isopreno. Tenemos algunos terpenos importantes en la naturaleza, por ejemplo, los aceites esenciales como el geraniol, mentol, limoneno. Entre estos terpenos también tenemos el fitol, que forma parte de la molécula de clorofila. Las vitaminas A, K, E y los carotenoides también son un tipo de terpenoides. Otros derivados de lípidos son los esteroides. Son lípidos derivados del núcleo del hidrocarburo estrano. Derivan del ciclopentano perhidrofenantreno. Esta es la fórmula del ciclopentano perhidrofenantreno. Aquí podemos apreciar. Decía, es un ciclopentano perhidrofenantreno. Ciclopentano perhidrofenantreno. Todos ellos derivan de esa base química. Tienen 4 anillos fusionados y esto le da una característica antiipática. En este grupo de esteroides tenemos a los ácidos biliares, las hormonas sexuales, los corticosteroides, la vitamina D, el colesterol. Refiriendo al esterol más estudiado en esta época, es el colesterol, es un esteroide también, cuya función es ser componente muy importante de las membranas plasmáticas de nuestro organismo. Sobre todo está en los animales. Aunque se encuentra en pequeña cantidad en las membranas celulares, en la membrana citoplasmática lo hallamos en una proporción molar de 1:1 en relación a los fosfolípidos. Hay que mencionar que el colesterol también se encuentra en muy baja proporción, que está ausente en las membranas subcelulares. Sobre todo está en la membrana de las células. Es un precursor de la vitamina D, el colesterol, que es esencial para el metabolismo del calcio. Es precursor de las hormonas sexuales. Es precursor de la progesterona, los estrógenos, la testosterona. También es un precursor de los corticosteroides, como el cortisol, la aldosterona. Es un precursor de las sales biliares y es un precursor también de las balsas de lípidos en nuestro organismo. Otros derivados de lípidos son los eicosanoides, son biomoléculas que derivan de ácidos grasos con 20 átomos de carbono, especialmente derivan de los omega 3, omega 6.
son precursores, estos los omega 3 y 6 son precursores de los eicosanoides. Entre estos eicosanoides tenemos el ácido araquidónico, el ácido linoleico, el ácido linolénico. Son moléculas con 20 átomos de carbono y pueden clasificarse estos o pueden dar lugar a diferentes tipos de compuestos. Van a dar lugar a estos eicosanoides a las prostaglandinas, a los tromboxanos y a los leucotrienos. Estos eicosanoides, tanto las prostaglandinas, los tromboxanos y los leucotrienos, eh, tienen una función muy importante a nivel del sistema nervioso central, participan en procesos de inflamación, en la respuesta inmune, además participan en procesos de comunicación celular en nuestro organismo. Es el tema de lípidos. Muchas gracias por su atención.